Hola, ¿cómo estás? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿te gusta ser pobre? Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tocar el tema que es el relativo a la pobreza. Muchas personas dicen normalmente que la iglesia quiere que la gente sea pobre y que de esta manera está participando de los mecanismos de dominación. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de la doctrina social de la iglesia, que nace con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891 y que abre un ciclo de encíclicas de diversos pontífices a lo largo de la historia, incluyendo el Papa Francisco, que van a tratar temas sociales desde la perspectiva de la Iglesia, donde, entre otras cosas, como en el caso de León XIII, se van a exigir derechos para los trabajadores o regulaciones económicas que permitan la mayor justicia social posible. Además, tiene un compendio de la doctrina social de la Iglesia que reúne todas estas encíclicas y que además es un documento conclusivo realizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz de la Santa Sede y emitiendo algunas directrices para guiar a la Iglesia y al mundo en general en estos temas. Hace poco tiempo vi una imagen en las redes sociales donde estaba una persona de la tercera edad realizando algún trabajo, llevaba una carretilla por la calle y decía la imagen algo parecido a qué orgullo ver que una persona mayor tiene tanto amor a su trabajo que a esa edad sigue trabajando mientras tú te quejas de, no sé, cualquier cosa. Es importante que nosotros antes de partir en este tema tengamos en consideración que no es aceptable la romantización de la pobreza. Últimamente ha existido esta creencia de que la pobreza es romántica o de que la pobreza es bonita o de que la pobreza tiene cierto sentido importante dentro de la gente y que a la gente le gusta ser pobre. No, ya había dicho en un principio, hay quien piensa que la iglesia hace o trata de lograr que la gente sea pobre para estar alineada con los mecanismos de dominación y hay otros que piensan que esto funciona a través de que la gente se sienta bien siendo pobre, ¿no? Y ciertamente nosotros vemos en el Evangelio innumerables menciones a los pobres por parte de Jesús, su opción preferencial por los pobres, la opción preferencial de la iglesia por los pobres, sin que esto necesariamente signifique que la iglesia quiera que haya pobres, ¿no? Es entendible que la pobreza no se va a erradicar de un día a otro y probablemente nunca se elimine porque ha existido desde siempre, desde los inicios de la humanidad. Por lo tanto, es difícil que nosotros podamos erradicar la pobreza en algún momento determinado, pero sin que esto signifique que nosotros tengamos que romantizarla o que hacerla bonita. La pobreza es la pobreza, implica elementos muy tristes y que incluso a veces denigran a la persona. Y obviamente no estoy hablando, por ejemplo, de la pobreza de San Francisco de Asís, donde él voluntariamente decide vivir en ese estado por el Evangelio, donde Jesús habla de que nosotros seamos pobres y humildes de corazón, de esta opción preferencial por los pobres, donde habla de las bienaventuranzas, que es aquí donde la gente se confunde, porque dice, bueno, es que Jesús en las bienaventuranzas nos está incitando a ser pobres, no nos está incitando a ser pobres en el sentido puramente material, sino en relación con el apego que nosotros tenemos a los bienes materiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a algunos padres de la iglesia que han dicho a lo largo de la historia la importancia de la riqueza. Por ejemplo, las riquezas realizan su función de servicio al hombre cuando son destinadas a producir beneficios para los demás y para la sociedad. ¿Cómo podríamos hacer el bien al prójimo si nadie poseyese nada? Dice San Clemente de Alejandría, ¿no? Aquí vemos como este sentido de que es necesario que existan posesiones en ciertas personas, en el sentido de, sí de hacer el bien al prójimo, pero también en el sentido de que nosotros tengamos pues una vida más o menos digna. Porque Dios crea el mundo y pone a nuestra disposición todas aquellas cosas que están en el universo, en el planeta, para que nosotros nos sirvamos de ellas, ¿no? Por ejemplo, vemos en el momento de la creación como a Adán y Eva se le entrega todo lo que existe en ese momento para que se sirva y posteriormente cuando son expulsados del paraíso también ellos van a través de su trabajo a servirse de lo que hay en la tierra y vemos la concepción del trabajo a través de la historia judía, por ejemplo, en la manera en la que ellos trabajan cierto tiempo y dejan descansar la tierra otro tiempo, ¿no? Como en esa armonía que existe entre la producción de los bienes, el descanso de la tierra, el respeto a la creación y también la riqueza.
En el pueblo judío antiguamente se consideraba que quien era pobre era de alguna manera castigado por Dios porque ser pobre estaba mal visto. No podemos irnos al extremo radical de los judíos de pensar que ser pobre es una maldición o es una manera de castigo de Dios, pero tampoco podemos irnos al extremo de decir, bueno, es que todos tienen que ser miserables. San Francisco decidió ser pobre porque él encontró de esa manera la forma de vivir el evangelio y pidió que sus hermanos menores, es decir, la orden franciscana, viviera también de esa forma. Bueno, es su manera de vivir el evangelio. Cada quien puede vivir el Evangelio según la revelación que Dios le esté dando a través del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos al ámbito social, económico, al político, del Estado, no podemos vivir en este sentido pensando que la gente está contenta siendo pobre, porque estos bienes que han sido creados desde un principio por Dios y que han sido entregados a la humanidad, no han sido dados a algunos para que los administren sobre los demás, han sido dados a todos. Entonces, hasta ahora se ha pensado que quien tiene dinero puede ser titular de los bienes de producción y que quien tiene dinero está encargado de administrar esos bienes sobre los que no tienen dinero. Y entonces existe una suerte de recaudación excesiva de los bienes de producción o de la riqueza y no se comienza a distribuir esa riqueza y esto nos genera un conflicto porque entonces las otras personas que legítimamente por ser hijas de Dios tienen derecho a adquirir esos bienes para su subsistencia, para su existencia y para su comodidad, está bien decirlo, son arrebatadas por las personas que se encargan de arrastrar todos esos bienes. En este sentido, por ejemplo, tenemos que dice, las riquezas son un bien que viene de Dios, quien lo posee lo debe usar y hacer circular de manera que también los necesitados puedan gozar de él. El mal se encuentra en el apego desordenado a las riquezas en el deseo de acapararlas. Esto lo dice San Juan Crisóstomo. Vamos a ver que el conflicto está cuando la gente quiere acaparar esa riqueza. La idea de que nosotros debemos ayudar a los pobres, por ejemplo, yendo en la calle y que yo les doy 5 pesos o les doy 1 peso, eso no es ayudar a los pobres. Eso es tener lástima de ellos y pretender que estoy solucionando el mundo con una moneda de 5 pesos. La verdadera forma de que nosotros erradiquemos la pobreza no es dándoles dinero a los que son pobres, sino permitiendo la distribución de la riqueza. Y esa distribución de la riqueza se hace a través, por ejemplo, del pago de un salario justo, que es una situación que el apóstol Santiago condena enérgicamente en su carta cuando dice, el salario que no han pagado a los obreros que segaron sus campos está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es muy interesante la carta de Santiago porque constantemente está regañando, por así decirlo, a todos aquellos que se dedican a cometer injusticias. Y Santiago es muy duro. Y en este sentido nosotros podemos aplicar este mismo criterio para la vida actual donde cierto grupo de personas han romantizado la pobreza de tal manera que quienes son pobres se sientan felices de ser pobres. Pero esto nos genera un problema cultural y social y de pensamiento bastante interesante. Que si yo soy pobre, pues me tengo que aguantar, porque nunca voy a dejar de ser pobre, porque eso es lo que quiere Dios, o porque así me tocó vivir, o porque lo que ustedes quieran. Por supuesto que no es lo que quiere Dios. Por supuesto que no me tocó vivir así, sino que me encuentro dentro de un sistema que me oprime para que yo me encuentre en esa función en específica que es la pobreza. Y lo podemos ver en el análisis de Marx que él hace, donde relata la manera que se vive cuando él se encuentra realizando sus estudios sobre la economía y sobre los movimientos del mercado, donde las personas trabajan 16, 18 horas diarias en Inglaterra y en Europa, porque si ellos no quieren trabajar, habrá más personas que quieran trabajar. Entonces la necesidad es una manera de lucrar con el trabajo. El trabajo dignifica, pero cuando yo tengo necesidad voy a trabajar de lo que sea y voy a recibir el sueldo que sea y voy a vivir como sea porque tengo esa necesidad. Y la necesidad aumenta cuando las personas son muchas. Entonces supongamos que yo quiero un trabajo y en ese trabajo me hacen ir horas extra que no me pagan, me hacen realizar funciones que no me corresponden, me pagan de una manera indigna que no es suficiente para sostener a mi familia ni para sostenerme a mí mismo y yo me tengo que aguantar porque si no me aguanto entonces voy a ser despedido y otra persona va a ser contratada porque otra persona tiene la necesidad del trabajo. Entonces, en este análisis de Marx nosotros podemos ver cómo este sistema se encuentra oprimiendo a cierto grupo de la sociedad
que quiere tener en esa situación de pobreza, no para que sea feliz o no para que encuentre el reino de los cielos. No es su función. Su función es mantener los pobres para tener una mano de obra barata que resulte mayor en la producción de la persona que la está realizando. En este sentido, por ejemplo, la Iglesia condena lo que es el capitalismo como capitalismo. Habla, por ejemplo, en la doctrina social de la Iglesia de lo que es el libre mercado, pero dice, bueno, el libre mercado es funcional en tanto tenga en el centro de su funcionamiento al hombre. Pero si estamos hablando de un sistema que no tiene en el centro al hombre o a la persona y que además se encarga de oprimirlo, estamos hablando de capitalismo propiamente, y en ese sentido es una situación negativa que la Iglesia condena. Aquellos que piensan que la Iglesia favorece el capitalismo en el sentido puro de ser capitalista, pues está equivocado. Lo que la Iglesia cree es que el libre mercado o la libertad de mercado, al menos desde la concepción teórica, por ejemplo, de Adam Smith, puede funcionar pero con ciertas limitaciones, y son principalmente limitaciones morales y limitaciones jurídicas, porque la Iglesia hace la acotación: el derecho necesita regular este libre mercado de tal manera que no abuse de las personas. Entonces, en la concepción de lo que es el neoliberalismo, existe una pequeña intervención del Estado en la economía que de alguna manera regula estas situaciones que se van desarrollando, principalmente las situaciones laborales. Pero cuando la economía comienza a controlar al Estado, o el Estado se ve sometido a la economía por intereses económicos, por intereses de poder, por intereses de diversas situaciones, como pasa en todos lados, es cuando existen conflictos, porque entonces el derecho no puede normar la vida de los trabajadores o la vida de aquellos que son oprimidos por este sistema económico. Nosotros vemos aquí este problema que es cultural y que es ideológico respecto de ser pobre o no ser pobre, pero viene otro problema ideológico, que es que este mismo sistema, a la vez que te hace sentir bien por ser pobre, también te crea la idea de que si le echas ganas, vas a ser rico en algún momento. Y entonces se crea esta idea de la movilidad social, ¿no? Entonces yo, bueno, vengo de una situación de bajos recursos, estudio una carrera y yo acepto que al terminar esa carrera voy a tener un trabajo estable que me va a dar dinero, que me va a dar ganancias y que en algún momento me puede dar una mejor vida económica o de alguna manera una situación de riqueza. Esta situación también ha repercutido la idea de la movilidad social impuesta por el sistema capitalista o impuesta por este sistema ideológico de Estado, que es una política de Estado que de cierta manera existe ahí un poco secreta en contubernio, por supuesto, con el mercado, con la economía, con los capitalistas y todas estas situaciones, de hacerle creer a la gente, bueno, pues sí, vas a tener movilidad social, en algún momento vas a ser rico, pues si le echas ganas, ¿no? Pero es importante que nosotros entendamos, porque se nos dice en el compendio: los bienes, aun cuando son poseídos legítimamente, conservan siempre un destino universal. Todo Toda forma de acumulación indebida es inmoral, porque se halla en abierta contradicción con el destino universal que Dios creador asignó a todos los bienes. Por lo tanto, toda forma de acumulación que lo que pretende es generar cierta riqueza, pero a nivel descomunal en una persona, mientras que otras están padeciendo pobreza, es inmoral. ¿Por qué? Supongamos que yo soy Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, hasta hace unos años el hombre más rico del mundo, mexicano, ¿no? Entonces Carlos Slim tiene una gran acumulación de bienes, y esa acumulación de bienes, ¿qué quiere decir? No está distribuyéndose entre los demás. ¿Y cómo es que no se distribuye? No es que él tenga que agarrar el dinero y dárselo a la gente. Esta distribución de bienes tendría que darse en oportunidades reales de trabajo, no donde te pagan 3 pesos, en creación de empleos, en creación de infraestructura. A eso se refiere la doctrina cuando habla de esta distribución. La idea romántica de que los viejitos de 80 años cargan una carretilla porque les gusta es estúpida. ¿Por qué? Porque estas personas lo cargan porque tienen necesidad, porque trabajaron toda su vida y no existe un sistema lo suficientemente justo para que una persona que ya trabajó toda su vida tenga un buen sistema de retiro. Y entonces hay gente en México ganando 3,000, 4,000, 5,000 pesos de pensión para vivir de alguna manera, pagando todo lo que tenga que pagar. Supongamos que nunca tuvo patrimonio, entonces tiene que rentar, no sé, cualquier cosa. Entonces esta gente lo hace por necesidad, no lo hace porque quiera, y es muy triste ver a las personas, por ejemplo, en el supermercado empacando
cuando la mercancía, cuando ya no se pueden ni siquiera sostener, y lo hacen muchas veces porque no tienen un sustento suficiente para su vida, porque no hay un sistema lo suficientemente justo que permita esa subsistencia después de haber trabajado tantísimo tiempo. Entonces, esto por una parte romantiza la pobreza de cierto grupo social, pero están los otros que también son pobres, los niños, las mujeres, los adultos. Y estos, pues son pobres porque quieren, son pobres porque no le echan ganas, son pobres porque no se paran a las 5 de la mañana a buscar trabajo, porque no tienen 5 o 6 trabajos. Entonces, esta situación de culpabilización y de romantización y culpabilización, porque es como un sentimiento ambivalente que existe en ese momento, es como un mecanismo de coerción social muy fuerte que te obliga a creer que si tú le echas ganas vas a tener movilidad social. El problema es que no la vas a tener, y si no lo crees te tienes que sentir mal porque este sistema te está oprimiendo para que sea de esta manera. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que la opción de la iglesia, como ella marca la directriz moral a seguir, es la distribución de los bienes y la no acumulación. Esta acumulación es inmoral y afecta a las personas. Es muy importante que nosotros nos quedemos con esta cita bíblica de Santiago, que está en el capítulo 5 versículo 4, de que los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Es importante cómo lo están planteando. El Señor de los ejércitos. Santiago lo plantea como ese Dios todopoderoso y justo, que es el Señor de los ejércitos, y que en cierto momento va a hacer justicia de aquellos que no pagaron el salario justo. Porque el no pagar el salario justo es uno de los pecados que claman a Dios. ¿Qué quiere decir? Es una de las cosas que de cierta manera, salvo algunas precisiones teológicas que no voy a tratar ahorita, hacen enojar a Dios o desatan la cólera de Dios, como se diría en el Antiguo Testamento. En este sentido, es importante que nosotros entendamos que la acumulación de bienes y que esto apoyado por el sistema económico es inmoral, es un pecado y afecta. Que el gobierno pretenda romantizar la pobreza de la gente y diga, pues es que sean pobres, porque lo de hoy es ser pobre, los pobres no son malos, los pobres son buenos, los pobres los tenemos tan idealizados que nosotros pensamos que ser pobre es una virtud, cuando no, ser pobre es una situación que lo que genera es la degradación de la persona. No el caso de San Francisco, lo hace de manera voluntaria, pero cuando te obligan a ser pobre, cuando no tienes para alimentar a tu familia, cuando tus hijos o tú mismo mueres de hambre, a lo mejor no tenemos esa experiencia, pero hay gente que muere de hambre, literalmente porque no tiene nada que comer. Ahí ya no estamos hablando de una virtud, ahí estamos hablando de una degradación de la persona porque alguien, un sistema económico, un gobierno, una persona o un grupo de personas acaparan esos bienes que por derecho divino nos corresponden a todos por ser hijos de Dios. La creación se hizo para que todos disfrutáramos de ella y para que todos viviéramos de ella, no para que se acaparara en las manos de unos cuantos. La iglesia ha tratado durante muchísimos años de remediar esta situación desde la Rerum Novarum de León XIII, en el sentido de la justicia social, de la justicia laboral y de la justicia económica, pero como siempre la iglesia no es escuchada y por lo tanto no ha sido una opción respetar esta directriz moral que ha planteado. Es muy importante, lo plantean los padres de la iglesia, que si bien no se puede cambiar todo el sistema, se puede cambiar el corazón de las personas. Entonces es muy importante primero que nosotros comencemos por tener la conciencia de la pobreza, no como una virtud romántica, sino como una manera de degradación de la persona a través de los sistemas económicos y de los gobiernos. Teniendo esta conciencia y difundiéndola, podemos lograr el cambio de corazón de aquellas personas que inmoralmente y pecaminosamente se dedican a la acumulación de bienes, porque la acumulación exagerada de bienes necesariamente implica que yo se los quite a alguien más. Se puede tener riqueza, se puede vivir de manera holgada, cómoda, incluso se puede vivir de manera lujosa, pero no si se abusa de esa acumulación de bienes de forma inmoral mientras hay otras personas que están muriendo de hambre. La pobreza no se va a acabar, pero podemos hacer el intento de erradicar a las personas que inmoralmente, impulsadas por el demonio, se dedican a acaparar los bienes que no les pertenecen.
Espero que te haya gustado el video, por favor compártelo para que más personas se enteren de la posición de la iglesia respecto de ciertos sistemas económicos y laborales. Dale like y suscríbete y pícale a la campanita para que te llegue la notificación la próxima vez que haya un video. Te agradezco mucho por verlo, yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.